Y hoy yo quiero hablar bajo este tema, el proceso del crecimiento de la fe. Ese es el tema que quiero dialogar con ustedes. El proceso del crecimiento de la fe, porque la fe tiene un proceso y tiene un crecimiento. Así es que vamos a entender esta parte en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 11. Cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén. Bueno es Dios. Y el versículo 11 leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice entonces la Escritura: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Voy a repetir una vez más la segunda parte, donde dice: y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos entonces a dar gracias al Señor, hermanos, y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos permites el una vez más estar aquí reunidos, Señor, en este lugar que hemos dedicado, Señor, como casa, lugar de adoración, donde podemos venir con esa libertad para bendecirte y para adorarte. Dios, te damos gracias porque tú eres fiel a la vida de nosotros. Gracias por cada familia, gracias por cada visita que está en medio nuestro, gracias por la vida de cada niño, cada joven. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor, hermanos? Gloria al Señor. Bueno, este tema que hoy queremos hablar, dialogar, gracias, hermano Rolando, es un tema que tal vez nos pueda traer algún recuerdo de la forma de vida que hemos llevado o estamos en este momento llevando. Y el hablar de este tema, que es bastante importante, el entenderlo y cómo es que Dios tiene el control, porque de algo tenemos que estar seguros, de que Dios tiene el control de la vida de nosotros. Aunque a veces nosotros nos queramos salir del control y de la voluntad de Dios, Él siempre hace, hermano, en nosotros lo posible de ponernos una vez más en el camino y en el orden que Él desea que llevemos en esta vida. Aunque a veces nosotros como no creyentes, sino como personas con muchas preguntas en la vida, a veces queremos tomar en nuestras manos nuestras decisiones. Y Dios, fíjese que Dios, Él permite que nosotros tomemos decisiones, vamos a llamarle alocadas, porque cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, hermanos, esas son decisiones alocadas, y a veces Dios las permite para enseñarnos. Nunca Dios permite en su voluntad en la vida nuestra destruirnos, porque esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del enemigo. La voluntad del enemigo es destruirnos, pero la voluntad de Dios es siempre restaurarnos. Porque a veces nosotros en nuestras decisiones equivocadas que tomamos en la vida, vamos a pasar momentos donde vamos a sufrir, vamos a llorar, y donde probablemente vamos a sentir que Dios no está con nosotros, pero eso no es culpa de Dios, pues. Eso no es culpa de que Él así lo haya determinado. No, Él siempre quiere dejar sentirse en la vida de nosotros como creyentes y como individuos. Ahora, cuando entendemos esta historia fascinante, para poder entender
el versículo que hemos leído, necesitamos regresar un poco a la historia y hablar un poco de historia, porque es fascinante entender la historia de esta pareja que es Abraham y Sarai. Y para poder hoy hablar de Sarai, porque ese va a ser nuestro enfoque, Sarai, ese es nuestro enfoque en la experiencia de vida, de fe en esta mujer, tenemos que ir un poquito a la historia y poder entender el proceso que esta mujer juntamente con su esposo vivieron y pasaron. Para poder llegar a un punto final tenemos que correr un poco a la historia. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que la historia de la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, es fascinante entender lo que para nosotros es esta parte de lo que es la palabra del Señor. Entendamos que cuando vemos aquí en este pasaje interesante de lo que es y lo que leímos, el comienzo de lo que Sarai en su vida fue, y hablamos en el mundo pagano de Ur, como se conoce, de Ur de los Caldeos, en lo que fue su tierra natal, donde salió juntamente Taré, Abraham, salió Lot y salió Sarai. Así es como la historia de la Biblia nos lo enseña en el capítulo 11 del libro de Génesis. Génesis es el libro donde nos enseña los principios de estas grandes familias, donde todavía la Biblia nos enseña que todavía no existía un pueblo llamándose Israel, donde no todavía habían hebreos. Entonces entendamos que aquí estamos hablando de una genealogía que desciende de Noé. Recuérdese que la familia de Abraham, de lo que es Nacor, que viene siendo el abuelo de Abraham, el padre de Taré. Recordemos que la historia nos enseña que salieron de uno de los hijos de Noé después del diluvio, y ese fue Sem. Sem fue uno de los que se ubica en esta área y donde nacen tribus de lo que es por esa línea. Y en estas tribus de la que nacen por esta línea de Sem es donde nace Nacor, que es el abuelo de Abraham, y que la Biblia dice que engendró a Taré. Entendamos que Taré tuvo tres hijos que la Biblia menciona. Uno de ellos es Abraham, Nacor y Harán. 3 hijos que la Biblia menciona, aparte de que también tuvo hijas, que la Biblia emite los nombres o las acciones de las hijas en muchas de las áreas de la Biblia. Pero aquí en esta historia es fascinante entender cómo Dios enfoca su mirada en esta mujer que se llama Sarai, porque si usted se da cuenta, no enfoca la atención en las demás hijas de Abraham como Milca y otros nombres que surgen ahí, sino que aquí el enfoque en esta historia, aparte de ser Abraham, también es Sarai. Aunque entendamos que la Biblia nos enseña que en estas costumbres de estas tribus de este tiempo habían muchas prácticas diferentes a las nuestras en la actualidad. Aunque en algunas áreas del Medio Oriente todavía se practican algunas prácticas similares. Pero aquí entendamos que la Biblia nos enseña, vamos a más adelante a entender esta parte que es fascinante, nos enseña lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, miren lo que dice la Biblia y el versículo 12. Vamos a la Biblia, quiero leer estos versículos con ustedes para poder entender un poquito esta parte. 20:12 dice de Génesis: y a la verdad también dijo, es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí estamos viendo en el capítulo 20, ya muy adelantado, cuando hay un diálogo con el rey Abimelech. Pero aquí esta parte nos está enseñando que Taré había nacido en un hogar donde Abraham tenía varios hermanos. Y aquí
entendamos que Taré, la Biblia dice que tuvo más de una mujer. No especifica bien la historia, pero sí nos dice en este versículo, donde Abraham con Saraí, de una manera, vamos a llamarle una mentira piadosa, que en realidad lo que habían dicho era cierto, que le dijo que dijera que era su hermana, pero a la vez era su esposa. ¿Cómo? Y usted dirá, ¿pero cómo está eso? Sí, es que en aquellos tiempos se practicaba que dentro de las familias, de las tribus, se daban uno con los otros como esposas. En este caso, ellos eran hermanos. Saraí y Abraham eran hermanos, solo que, como dice aquí el versículo, de diferente madre. Quiere decir que Taré, el padre de Abraham, y era el mismo padre de Saraí, solo que Taré había tenido más de una mujer. Y aquí esta costumbre que ellos de una forma se daban, era legal para ellos. No había ningún problema en que ellos hicieran estas prácticas. Para ellos era muy común. Recordemos que estamos hablando de un lugar, de un tiempo, estamos hablando de costumbres donde para ellos era normal. Estamos hablando de Ur de los Caldeos, un lugar que se conoce históricamente que era muy pagano, y donde no había un temor de Dios como el que a Abraham le nace cuando Dios lo llama de ese lugar. Entonces Dios tiene que sacarlo de ahí para mostrarle su poder y su propósito. Pero entendamos que de aquí es donde ellos salen. Quiere decir que ellos eran medio hermanos los dos. Sin embargo, ellos realizan una vida a poder hacer, llamémosle, la voluntad de Dios, porque el propósito de ellos nunca fue salir de Ur, de su tierra natal, sino es por la voluntad y el llamado de Dios que tiene hacia la vida de Abraham y hacia la vida de ella. Pero la historia del capítulo 11 del Génesis nos enseña que cuando Dios les hace el llamado que saliera de Ur de los Caldeos, recordemos que la historia nos enseña que no solamente salió Abraham y Saraí, sino que también dice la Biblia que salió acompañado de Taré. Taré es el que toma bíblicamente, se mira la iniciativa y dice, vámonos, porque era el padre de familia que tomaba las decisiones sobre la vida de los hijos. Aunque el llamado era para el hijo, de una manera se la comunicó al padre. El padre toma la acción y dice, caminemos. Pero la Biblia dice que cuando llegaron a Harán, en ese lugar donde se estacionaron, que así se llamaba uno de sus hijos, que era una tierra más adelante donde ellos se estacionaron a vivir, la Biblia dice que ahí Taré muere en esa tierra. Y entonces es donde surge una vez más en el capítulo 12 del mismo libro del Génesis, del 1 al 4, donde dice la Biblia, vaya conmigo. El versículo 1 de Génesis 12, donde dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Si usted está leyendo conmigo y dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo 1 nos da a entender que ya Dios en algún momento lo había llamado. Esto es como un recordatorio a lo que Dios le había mandado que hiciera. En el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El 4, escuche, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió, dice la Biblia, de Harán. Ese no era el lugar donde Dios lo llamó primeramente. De donde Dios lo llama primeramente es de Ur de los Caldeos. Pero
la Biblia nos enseña que llegaron a Harán con su padre, porque era el padre que de una manera tomaba la iniciativa como el líder de la tribu. Ahora, la Biblia dice que ahí murió Taré, y cuando muere Taré, el padre de Abraham, es cuando vuelve otra vez el llamado de Dios para poder sacarlo al lugar donde Dios quería llevarlo, porque en realidad el trato de Dios no era con Taré, el trato no era con Lot, el trato era con Abraham y con Sarai. Ese era el trato de Dios con ellos, con este matrimonio, con esta pareja. Y aquí la Biblia nos enseña en estos versículos que hemos leído, que es fascinante. Déjeme ver si encuentro el versículo que quiero mencionar. Dice la Biblia, voy a leer el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán, dice la Biblia, llegaron. Ahora, cuando vemos esta parte de la Biblia, este versículo emite toda la historia, la resume en una sola palabra, donde dice, y a Canaán iba, y a Canaán llegaron. Esto no menciona el proceso, pero menciona el lugar de partida y el lugar de llegada. Pero el versículo nos ayuda a entender algo muy diferente a lo que yo quiero hablar con usted, donde dice la Biblia, donde dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos, dice la Biblia, sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido. ¿En dónde? En Harán. Eso quiere decir que el tiempo que estuvieron en Harán, aunque la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo estuvieron, no podemos creer que todos esos bienes y todos esos siervos que marca aquí la Biblia lo hayan tenido en un año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años. Probablemente pudo haber sido más de 5 años que hayan ellos vivido en Harán en el tiempo que llegaron y se estacionaron. Para poder entender el versículo que dice, de todos sus bienes que ganaron y de todos los siervos que tuvieron que estar algún buen tiempo. La Biblia no lo dice exactamente cuánto tiempo estuvieron, pero sí podemos llegar a pensar que estuvieron un buen tiempo. La Biblia marca también, donde hemos leído, que salió, ¿de qué edad salió Abraham de ahí? ¿De cuántos? De 75 años. La pregunta aquí sería, ¿cuántos años usted cree que Sarai tenía? Bueno, ahí patinamos, ¿verdad, hermanos? Es muy sencillo definir, porque la Biblia dice, ¿a qué edad tuvo Sarai su hijo, el de la promesa? A los 90. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. Entonces, ¿cuántos años le llevaba Abraham a Sarai? 10 años. Quiere decir que Abraham era un poquito viejo más que Sarai. ¿Verdad que sí? Pero se enamoraron. Se enamoraron. De una manera quisieron hacer su vida. Y en el querer hacer su vida, en ese enamoramiento, dentro de su propia casa, ellos tuvieron alguna experiencia. Y esa experiencia que ellos tuvieron en la vida, pues lo llevaban en el corazón de que habían hecho un pacto hasta la muerte. Porque yo pienso y creo, como la Biblia nos enseña, de que el matrimonio no lo inventó ningún hombre. Eso es establecido de parte de Dios. Hoy no estamos hablando de matrimonio, pero sí es bueno marcar que la Biblia nos enseña que, como dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había, dice la Biblia, aparecido. Si usted se da cuenta que la Biblia nos enseña que Dios le estaba marcando un estilo de vida y le estaba diciendo que le iba a dar descendencia.
y que le iba a dar muchos hijos. Pero aquí entendamos que la Biblia nos enseña que en la travesía que ellos tienen en la vida, Dios los comienza a bendecir. Alguien dice amén. Pero en este viaje que ellos toman, recuérdense que se metió el papá, se metió el sobrino, y como nosotros decimos allá en Guatemala, hermanos, y con todo respeto, no quiero que se me vaya a vender aquí nadie, pues, ¿verdad? Allá nosotros decimos a los que son metidos, ¿verdad? Chutes. Aquí se fue el padre sin haberlo llamado. Se metió el sobrino sin haberlo llamado. Pero se metieron. Hasta que Dios, no porque haya matado a Taré, no me vaya a malinterpretar, porque tampoco la Biblia dice eso. Pero muchas de las veces Dios tiene que permitir muchas cosas en la vida de nosotros, en el proceso, en el caminar, en el avance de la vida cristiana. Hay cosas que no entendemos en el momento, pero las entenderemos. Se recuerda el profeta Isaías, que dice la Biblia en el capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Pero la Biblia dice que ya el profeta Isaías era profeta. ¿Por qué hasta el capítulo 6 y no en el capítulo 1 es que él ve la visión, hermano, de Dios en el templo, si no es hasta que muere el rey? Y ahí hay un problema bien grande, porque muchas de las veces hay cosas en la vida que nos detienen nuestro caminar, y hay cosas que Dios tiene que permitir que mueran para seguir el camino. Ahora, entendamos esta parte, porque aquí es fascinante entender el proceso de esta pareja. Porque cuando vemos aquí que su viaje los atrajo a una zona, como ya hemos mencionado en el capítulo 11 y versículo 31, que se llamó y se llama Harán. Taré, el padre de Abraham, falleció en esta ciudad. Aquí Sarai, su sobrino Lot y su comitiva con la que iban continuaron el viaje, dejando que Dios los condujera y guiara sin tener un lugar donde vivir y sin las comodidades. Recordemos que aunque ellos llevaban dinero, llevaban animales, llevaban siervos, pero no tenían un lugar estable donde ellos vivir. Ahora, entendamos aquí una parte interesante. La Biblia dice que hubo hambre en toda la tierra, y esto obligó a Abraham y a Sarai a ir a Egipto, como dice en el capítulo 12, donde hemos leído, y en el versículo 10. Cuando lo hicieron, Abraham tuvo temor que los egipcios lo mataran, porque Sarai, dice la Biblia, que era, ¿qué, hermanos? ¿Ha leído su historia? ¿Era qué? Muy hermosa. Entonces Abraham tenía el gran temor que por culpa de ella lo mataran. Entonces, de una manera, él le dice: recuérdate lo que hemos hablado, le dice. Le dice que somos hermanos, y en realidad técnicamente sí eran hermanos, pero lo hacía para cuidarse el pellejo él, pues. Lo hacía para que no lo mataran y se quedaran con la mujer. Así que Abraham era cabeza, pues no era tonto, hermanos. Abraham era serio en esa parte. Pero entendamos aquí que cuando él llega a ese lugar, y Sarai, dice la Biblia, que fue llevada a la casa del faraón, porque la Biblia dice que esta mujer era muy bella, era muy hermosa, y era muy atraída de los hombres, y fue la atracción del faraón. Y la Biblia dice, hermanos, que faraón dice que se la llevó al palacio. Pero faraón se da cuenta de que, hermano, esta mujer tiene marido. Se da cuenta que Abraham es su esposo, y se la regresa, y de una manera lo bendice, y de una manera ellos son prosperados, como dice en el capítulo 12. Sarai y Abraham regresaron a la tierra que ahora se conoce como Israel, ya que habían adquirido muchas posesiones, una gran riqueza que habían tenido en ese, vamos a llamarle, corto viaje de algunos años. Que Lot, hermano, había sido también bendecido en este caminar, que al grado que
La Biblia dice que habían crecido sus ganados, habían crecido con siervos, al punto de que hasta se estaban peleando por el agua. No sé si usted ha leído esa historia. Y de una manera tuvieron que tomar una decisión en dividirse para ver para dónde alguien agarraba, porque ya no podían estar juntos, porque ya era un pleito por el agua, porque sus ganados y sus siervos habían crecido. Y ahí, en esa parte, tienen que tomar una decisión. Abraham le dice a Lot: a donde tú vayas, a la dirección que tú tomes, yo me voy a lo opuesto. Y usted recuerda que la historia dice que Lot agarró la llanura que le gustó, que estaba cerca de Gomorra, de Somora, dice la Biblia. Ahora, Abraham se queda quieto y Dios le dice, en el momento que le dice, ahora le dice Dios a Abraham: levanta tu mirada, y le dice, y mira todo lo que yo tengo para ti. Y ahí es donde vemos que Abraham toma un camino diferente al de Lot. Pero entendamos una parte, que la Biblia dice que habían sido prosperados, habían sido bendecidos, habían sido enriquecidos estas familias de una manera grande, pues. Pero había aquí un problema grande, que ellos, desde que se enamoraron, desde que ellos se unieron para tener una familia y tener como cualquiera una familia bendecida, con muchos hijos, y que ellos pudieran establecerse en un lugar, no fue así. Aquí había un problema, y es que la Biblia dice que Sarai era estéril. Y ese era un problema grande para la vida de ellos, que no podían tener hijos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que en realidad era Sarai la estéril, hermano, si no era Abraham? Bueno, si ponemos de esta manera científicamente, nos damos cuenta más adelante en la historia que cuando Sarai le da a Agar como, ¿verdad?, para que tenga hijos en vez de ella, nos damos cuenta que en realidad sí Sarai era estéril, que ya la Biblia decía que Sarai era estéril. Ahora, el escritor del libro del Génesis detalla esos puntos y de una manera nos da a entender de este problema, pero no nos enseña en realidad cuál haya sido en realidad la razón por la que ella había sido estéril. No existe una palabra que nos diga por la razón que Sarai era estéril. Ahora, entendamos que ella venía de la misma casa de su padre, era el mismo padre de ellos, aunque no nos dice la historia de parte de la mamá si había algún problema genético, alguna herencia de esta índole que había de esta joven, hermano, heredado de su madre, porque de su padre no lo podíamos ver, porque sí, era, hermano, un hombre que había tenido muchos hijos y había vivido muchos años, pero de la madre no se sabe mucho. Pero si así hubiese sido, la madre también no hubiera tenido hijos si ella hubiese sido estéril. A pesar de que, hermano, ellos vivían juntos, ellos se hubieran dado cuenta de que Sarai, hermano, no iba a tener hijos, sino tal vez hasta que ellos se casaron y se dieron cuenta de que no se podía tener hijos. Existen aquí algunas costumbres en aquellos lugares remotos en el Medio Oriente, y estas costumbres que se vivían y se practicaban, hermano, venían a causar grandes y serios problemas en las familias. Ahora, aquí hay algo que para ellos no había un problema, porque eran hermanos de diferente madre. Entendamos aquí que era más limpia la genética de aquellos entonces que ahora en este tiempo. Ahora, algo que no se practica y se tiene que evitar es que entre hermanos o familiares, hermano, se puedan casar, porque siempre hay problemas. Pero en aquellos tiempos no se miraba estos problemas. Sin embargo, vemos aquí que hay un problema, pero no nos dice exactamente si en realidad hubiese sido por causa de que eran hermanos. Pero sí entendemos algo de que la historia de estas tribus, de esta gente, nos enseña que ellos sí se daban al casamiento muy temprana edad. A los 12, 13 años, ellos, hermanos, ya se casaban entre ellos mismos. Esto era algo que era una costumbre, aunque no tenían relaciones sexuales
a esa edad, porque todavía el ciclo menstrual de la mujer todavía no se había desarrollado. Entonces, para ellos era algo que se respetaba, pero no la edad. Para ellos la edad no era un problema, sino que ellos podían casarse o casarlos los padres a la edad muy temprana. Y cuando ya ellos pasaban la adolescencia, es que ellos podían comenzar a tener familia. Pero en este caso que estamos considerando de Saraí, cuando llegó su tiempo, si así podemos decir, que se haya casado a una edad muy jovencita, hablemos de que haya tenido 13 años, hermano. Ya a Abraham, que le llevaba 10 años, hermano, ya tenía, ¿qué? 20 años, pongámosle ahí. Y entonces entendamos que no pudieron. Se dieron cuenta de que no había una forma o una familia. Entonces ellos, al ver que era difícil para ellos, yo pienso que, hermano, buscaron alguna forma, alguna solución, buscaron algún método, hermano, y yo pienso que no les trabajó. No les trabajó al tiempo de aquel entonces. Dice los arqueólogos que Ur de los Caldeos fue uno de los lugares que en sus tiempos fue un lugar muy avanzado en lo que fue en tecnología, en lo que fue matemáticas. Han encontrado que en su tiempo eran muy avanzados. Entendamos que de alguna forma tal vez ellos trataron la manera de buscar alguna solución, pero no la hallaron. Pero cuando Dios les hace el llamado, no sabemos exactamente a qué edad salen de Ur de los Caldeos. Sí nos dice la Biblia que salieron a la edad de Abraham de 75 años y de 65 Saraí de Harán. Pongámosle que hayan entrado a una edad de 40 años, 45 años, hermano. Cuando llegaron a Harán, eso quiere decir que, hermano, la parte de su juventud que ellos vivieron, hermano, en esa trayectoria de salida, hermano, ellos intentaron muchas veces poder tener familia, pero, hermano, de una manera no pudieron. Pero el tiempo iba pasando. El tiempo iba pasando, la edad de ellos iba pasando. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña todavía que a la edad de 65, de 70 años, hermano, Saraí todavía le movía el corazón a muchos hombres en aquellos tiempos, hermano. Que en nuestros tiempos, una persona de 70 años, hermano, ya son 70 años pesados, pues. Ya no es igual. ¿Me explico? Pero aquí bíblicamente vemos una historia fascinante. Y discúlpeme, hermano, que se me está yendo la voz, que es algo normal a mi edad, así que discúlpeme. No es culpa suya, ni del diablo, ¿verdad? Ahora, entendamos aquí esta parte importante. Aquí había un problema, y el problema es que era estéril. Un asunto de angustia personal, al igual que de una forma de vergüenza en la parte cultural, porque para una mujer que no tenía hijos era una vergüenza, era una aberración, era algo que para algunos era una maldición el no tener hijos. Y para ellos, yo pienso que de una manera llegaron a pensar eso, llegaron a investigar de dónde venía el problema. Tal vez se dieron cuenta que de los abuelos o de alguien pudo haber llegado a este problema, que ellos pensaron que hubiese sido hereditario probablemente, o probablemente no. Pero hay algo fascinante en esta historia de la Biblia, porque Dios tenía puestos los ojos en Saraí, en esta historia de la Biblia. Porque hay algo aquí fascinante que debemos de entender más adelante en esta historia. Porque cuando nosotros vemos aquí, entendamos que Dios, hermano, le dio una visión en la que le prometió un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, como le dice en el capítulo 15 de este mismo libro. Dios también le prometió la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. El problema era que Saraí, de una manera aquí, hermanos, permaneció sin hijos. 10 años después de que Dios había hecho la promesa a Saraí, o a Abraham y a Saraí, siguiendo las normas culturales, surgió que Abraham, hermano, aquí tiene un hijo.
pero no de acuerdo a la promesa, sino a lo que la esposa le pide a Abraham, y le dice que tenga un hijo con su sierva. Y aquí su sierva Agar, que es la que, pues verdad, recibía órdenes de la señora, no dudó, dijo, claro que sí, le dijo, pues le entramos, claro, no hay problema en esto. El problema aquí, hermano, que cuando la Biblia dice, usted conoce la historia, que cuando nace Ismael, hermano, comenzaron a haber problemas, porque ya aquí Agar comenzó a ver a su señora ya como muy despreciable, como decir, bueno, yo ya tengo el hijo, y como diciendo, yo aquí soy la que ahora mando porque yo tengo el hijo. Pero sin darse cuenta que Saraí lo que estaba haciendo es que le estaba pidiendo solamente prestado el vientre. Imagínense, hermano, desde entonces es que ya se estaba pidiendo prestado el vientre para algo. Lo que hoy, verdad, pues se mira, y de estos problemas que se ven en las cortes, y de estos problemas, hermano, de in vitro y todas estas cosas que están surgiendo para aquellas personas que no pueden tener niños. Aquí Saraí le pide prestado el vientre a su sierva. El problema es que su sierva no lo vio de esa manera. La sierva dijo, no, ahora es cuando me voy a aprovechar para sacar a esta mujer y quedarme yo con el hombre de mis sueños. Si era Abraham. Le salió la jugada mala a Saraí. Pero Saraí, en este caso, aquí la historia nos dice rápidamente que se enoja y le pide a Abraham que corra a la sierva. Pero entendamos aquí esta parte, hermano. Yo he predicado en muchas de las ocasiones de este pasaje de la Biblia que estoy narrando en este momento, donde Saraí, hermano, de una forma como si se ve que quiere ayudar a Dios en el proceso de su promesa, o de lo que Dios le había prometido. Yo he predicado mucho de esto y hemos dicho que muchas de las veces nosotros queremos ayudar a Dios, y que de una manera queremos adelantarnos a Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí hay un punto interesante que debemos de analizar y que probablemente hemos pasado por alto, y es la desesperación de esta mujer en su necesidad de tener un hijo. La desesperación de ella tener un hijo en sus brazos, porque sabía que la edad se le estaba yendo. No era la misma jovencita cuando se enamoró de Abraham. No era la misma mujer de 40, 45 años, de 50 años cuando salió de Ur y se integró a la tierra de Aram. Ya no es la misma mujer que se miraba bella y se miraba hermosa en el espejo, si habían espejos, ¿verdad, hermanos? Se estaba dando cuenta que la edad se le estaba yendo, hermano, la hermosura, se le estaba yendo la fuerza. Entonces de una manera entra la desesperación, y de una manera ella quiere, ¿verdad?, agradar a su esposo y darle hijos, porque en realidad la que en aquellos tiempos no podía tener hijos era una vergüenza. Así se miraba. Aparte de vergüenza, para muchos era una maldición, y ahí había un problema grande. Porque si podemos a pensarnos en lo que Saraí pensaba, no era lo que pensaba Abraham. Abraham, de una manera, él pensaba como hombre que había tenido un hijo, que él era hombre, pues, y que de una manera Dios le iba a dar la promesa de una o de cualquier forma. Pero Saraí no. Saraí tenía un problema, y es que el problema de Saraí, que ella pensaba que de esa manera probablemente iba a morir, y que alguien más iba a tomar el lugar de ella en este caminar, que es muy diferente a como piensa la mujer. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Usted qué piensa? Entonces, cuando hablamos de lo que piensa un hombre y de lo que piensa una mujer, es totalmente diferente. Dicen que la mujer piensa con los dos lados del cerebro. No sé, hermano, eso es lo que dicen, ¿verdad? Y dicen que el hombre solamente piensa con un lado. Quiere decir que si es así, nosotros los hombres estamos mal, hermanos, ¿verdad? Porque dicen que el hombre, hermano, solo una cosa puede hacer, hermano. Y aquí nos estamos poniendo mal nosotros, pero yo creo que hoy tenemos que romper esa maldición, hermano, en el nombre del Señor, pues. Porque dicen que los hombres solo una cosa pueden hacer, y dicen que las mujeres pueden hacer más de una cosa en el mismo tiempo. Pueden cocinar,
pueden estar en el teléfono y pueden estar viendo al niño. ¿Será cierto eso? Y todavía tienen tiempo para ver la novela. Y que está seria la cosa, ¿verdad? El hombre no, dicen que el hombre solamente una cosa puede hacer. Si no está cocinando, está en el teléfono, y si no, solamente está haciendo una cosa, pues. Varones, por favor, pues verdad, rompamos esa maldición, hombre. Yo sé que Dios nos ha capacitado. ¿Alguien dice amén? Bueno, no me quiero meter en problemas con ustedes. Entonces, entendamos la historia. El proceso de esta pareja es algo que debemos de hoy entenderla de esta forma. Y es que entendamos que aquí le nace a Abraham un hijo, pero no es el hijo de la promesa, sino que la Biblia dice que fue el hijo de la sierva Agar. Dios aquí se encontró con Agar porque recuerde que la despide porque se enoja Sarai con ella y le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí porque no queremos esto. Usted sabe la historia. Hasta que el ángel se le aparece a Agar en el desierto, que está llorando, y le dice: regrésate con tu señora y regrésate con Abraham. Y le dice: y quédate ahí. En otras palabras, ¿verdad? Le dice: sé humilde, sujétate, porque ellos son de la promesa. 13 años después que Ismael nace, Dios reafirma su pacto con Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham. Esta vez dándole la señal de la circuncisión. Si no es hasta que pasa la circuncisión, es que Dios comienza a realizar en la vida de ellos algo más concreto. En otras palabras, como si Dios iba en pasos de una manera con ellos, enseñándoles a que ellos pudieran determinarse en el crecimiento de la promesa, pero no es a través de la fe. No es a través de la fe. Porque entendamos aquí en esta parte que aquí, en este pacto que tiene, Dios le cambia el nombre a Abraham. Se lo cambia por Abraham a Abraham. Y de la misma manera a Sarai le quita la I y le pone solamente Sara. Sarai, que significa mi princesa, y Sara, que es madre de naciones. De la misma manera Abraham le pone a Abraham, dándole a entender el significado padre de multitudes. Entonces ya no son sencillamente padres normales o personas normales, sino les dice que los va a bendecir y les va a dar naciones que ellos van a ser los padres. Imagínense. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero aquí en esta parte, Dios, hermano, que le cambia los nombres y hace pacto con ellos, a través de ellos, para que pudieran nacer el hijo de la promesa, que viene a ser después Isaac, que sería aquel con quien Dios establecería su pacto. Dios también bendeciría a Ismael, porque Dios no iba a hacer a un lado a Ismael. De lo que, hermano, hoy entendemos que hay un problema de hace muchos años atrás. Pero déjeme correr la historia, porque es interesante pensar que poco después de que Dios le promete a Abraham y a Sarai un hijo, suceden muchas cosas. Hablamos de la guerra y de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Pero en el capítulo 19, Abraham y Sarai de una manera viajan al Neguet, habitaron, dice la Biblia, y fueron forasteros en Gerar, donde habla el capítulo 20 del libro del Génesis. Y es interesante pensar que ahí volvemos otra vez a ver la historia, hermano, de este hombre llamado Abraham, justamente con Sarai. Déjeme ir al capítulo 20, porque este capítulo está interesante y no quiero pasar por alto algo que yo quiero ahí que usted vea conmigo. Porque dice el capítulo 20 del Génesis en el versículo 1, que dice la Biblia: de ahí partió Abraham a la tierra de Neguet y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó, dice la Biblia, a Sara. Ahora ya no es Sarai, es Sara, porque ya le había cambiado el nombre.
Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, dice la Biblia que envió y tomó a Sara como mujer. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada, le dijo, con marido. 3, pero Dios, el 4 dice: mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: mi hermano es. Con sencillez de corazón y con limpieza, dice, de mis manos he hecho esto. Aquí está hablando, hermano, un hombre, llamémosle pagano, está hablando con Dios en el sueño. Y le está diciendo todo lo que habían platicado. En el 7 dice: ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque, escuche bien lo que dice la Biblia, por favor. Mire cómo la Biblia enfoca y llama a Abraham y le dice: porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Se da cuenta cómo Dios llamó a Abraham ahí en esa plática del sueño con el rey, hermano Abimelech. Lo llamó como profeta y le dijo también que él orará por él. Déjeme correr la historia rápidamente, porque esta historia es fascinante. Ahora, le dice más adelante, y le dice, déjeme leer el 13. Y le dice en el 13: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Esta ya es la confesión de Abraham del pacto que había hecho con su hermana antes de salir de su tierra a cualquier lugar que fuera. En el 14, porque ahí está hablando con el rey, que el rey estaba enojado con él. Entonces en el 14 le dice: Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y se la devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien, le dijo, te parezca. 16. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y mire lo que dice la Biblia: y para con todos. Así fue, dice la Biblia, vindicada. En otras palabras, fue perdonada con premio o con ganancia o bendecida, llamémosle de esa manera. Pero mire lo que dice la Biblia en esta parte, 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. 18, mire lo que dice la Biblia: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Wow. ¿Usted entendió lo que leímos? No sé si está leyendo. ¿Está aquí la parte en la pantalla? No sé. Pero si usted leyó conmigo, se dio cuenta que dice la Biblia que Abraham oró por Abimelech y su mujer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos tenían una afrenta. ¿Y cuál era la afrenta que tenían? Que eran estériles. No podían tener hijos. No sabemos en qué posición, porque esta gente tenía más de una esposa. Pero si ponemos que la esposa principal era estéril, o él era estéril, porque la Biblia dice que los dos eran estériles, había un problema en la casa de Abimelech. Ahora, pero lo fascinante de la historia aquí
es que Abraham ora por ellos y tienen hijos. ¿Por qué no oró por Sarai? ¿Por qué no oró por Sara, pues? ¿Por qué no le puso la mano y le dijo en el nombre, verdad, de Jehová de los ejércitos, que puedas salir de esa maldición y puedas tener hijos? Pero no lo hizo, porque oró por otros. Y no oró por su esposa. Qué raro, ¿verdad, hermanos? Qué raro, ¿verdad? Pero hay una parte en la Biblia, ahí que hemos leído, donde dice la Biblia que todo esto había venido por causa ¿de quién? De Sara. Ahora, no sabemos exactamente si ellos habían sido estériles por el hecho que había cometido el rey en tomar mujer a Sara, o ya estaban estériles de antes y Dios tuvo que permitir que llegara Sara a la casa de ellos para que fueran sanados de esterilidad. Ahora, ayúdeme a entender esta parte, porque estamos hablando de un proceso de crecimiento de fe. Hay cosas en la vida que nosotros no las vamos a entender en el proceso que llevamos en la vida, pero hay algo que debemos de entender: que todo proceso de la vida que llevamos tenemos que aprender a crecer en la fe. Eso quiere decir que todo lo que podamos pasar en la vida tenemos que aprender siempre a confiar en ese Dios al que nosotros servimos. Porque si de algo a nosotros nos tiene que ayudar el proceso de la vida, es a depender cada día de Dios. Si Dios nos va a meter a una situación que no entendemos, número uno, es para que Dios sea glorificado y para que nuestra fe crezca. Tú no sabes a dónde Dios te va a mandar para que alguien reciba bendición de parte de Dios a favor, o vamos a decir, a través de tu persona, y muchas de las veces estando tú enfermo, hermano. No sé si a usted le ha pasado eso. No sé si a usted le ha pasado eso. Hay cosas que no entendemos, que, hermano, nos está yendo tan mal. Yo no sé, a mí, hermano, en lo personal, hay momentos, hermano, que a mí me he ido tan mal en la vida, que es cuando Dios más me usa, fíjese. Fíjese, hermano. Hermano, yo he hecho unas oraciones, hermano, que unas oraciones tan pésimas en la vida por alguien, y es cuando he visto, fíjese, la mano de Dios sobre la vida de la persona. Porque muchas de las veces no es cuánto tú puedas estar ayunando. Un día le preguntaron a un conferencista en el grupo, le dijeron, para poder orar por alguien tenemos que estar ayunando para que Dios se glorifique. Y le dijo, pero bueno, le dijo, yo pienso, dijo el conferencista, el predicador, pienso que en el momento que tú estás orando, estás ayunando, qué bueno que te agarre Dios en el momento, en alguna necesidad. Pero muchas de las veces Dios nos va a agarrar en situaciones donde no estamos, tal vez en la iglesia o en la casa. Te va a agarrar en el trabajo, te va a agarrar en la calle, te va a agarrar en la tienda. Donde quiera que tú estés, te va a agarrar Dios ahí. Y la parte aquí es que tú ya tienes que estar preparado. Eso quiere decir que no estés ayunando, no, que ya hayas ayunado en tu vida. Entonces hablamos de que debemos de tener y debe de haber una preparación con anticipación. Es que no voy a ir a ayunar porque hay alguien que me pidió oración en el momento. Que ese es el problema de mucha gente. Dicen, no, déjame ir a orar y ahorita vengo. Otros dicen, no, déjame ir a traer al líder. No, déjame ir a traer al pastor. No, pero el pastor sabe dónde anda metido, hermano. Porque no se sienten capaces de ministrar a alguien en la necesidad. Y en esa área que Dios te puso a la persona para que tú lo ministres, es para que tu fe crezca. Pero hay gente que rehúsan crecer. Hay gente que rehúsan crecer.
Hay gente que rehúsa no entender a Dios cuando Dios te dice: si lo que quieres es que tú crezcas. A veces Dios, hermano, permite enfermedades, escaseces y aún situaciones difíciles para que nuestra fe crezca. ¿Y cómo crecemos? Cuando sabemos depender cada día más de Dios en la vida. Por eso hay cosas que nosotros debemos de cambiar en nuestras oraciones, y una de ellas es no decirle a Dios que nos quite el problema. No, la oración debe de ser: Señor, dame la fuerza para pasar el problema. Porque si tú le estás pidiendo que Dios te quite el problema que tienes, entonces estás retrocediendo tu caminar y no estás avanzando en tu caminar. ¿Alguien está aquí? Porque cuando no dejamos que las cosas pasen en la vida y que esas cosas nos ayuden a crecer, entonces cuando las evitamos y no queremos, nos vamos a quedar en el mismo lugar o peores en la situación espiritual, hermanos. Por eso que hay gente que cuando le llegan las pruebas, ¿qué es lo primero que hacen? Corren, se esconden. No quieren saber nada de Dios, no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren venir a la iglesia. Hermano, ¿qué le pasa? Ay, hermanos, que ahorita no me siento bien, fíjese. Lo hemos extrañado hace días, fíjese, ahorita no tengo ganas de ir a la iglesia. Fíjese que estoy bien desanimado. Miren, tengo un sinnúmero de problemas. Que mire, cuando todas las cosas me pasen, allá voy a aparecer. Dígale al pastor que estoy bien y que no me busque. ¿Usted ha escuchado esas personas? Sí, porque no quieren crecer en la fe. No quieren avanzar en la vida espiritual. No quieren saber nada de lo que a ellos les está afectando. Porque muchas de las veces el servir, el estar dentro de la iglesia, el amar a Dios, para ellos es una afrenta. Hoy quiero decirle a usted que si usted y yo queremos conocer cada día más a Dios, el lugar donde podemos conocer mejor a Dios es en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del llanto, en medio del quebranto, en medio de la situación. Bueno, déjeme terminar, hermano. Ustedes, no sé en qué situación usted esté pasando, y tal vez estaba a punto de tirar la toalla. Hoy yo le digo a usted: no la tire, y si la tiró, recójala y siga caminando en el nombre del Señor. ¿Alguien está aquí en este día? Qué curioso que Abraham oró por Abimelech y su mujer, y comenzaron a tener el montón de hijos. Y Sara siguió con la misma afrenta de no tener hijos. Muy curiosa la historia, pero muy interesante. Porque cuando nosotros vemos esta historia, Dios aquí permaneció fiel en la promesa de darle hijo a Abraham y a Sara. Y de esta manera nosotros lo podemos comprobar más adelante en la historia, porque la historia nos enseña que Sara era una mujer sencilla. Yo ya estoy terminando. Hermosa. Capítulo 12, versículo 11. Muy humana, llena, y ella había cometido, sí, muchos errores, como todos nosotros. Ella pasó por delante de Dios, y de una manera el trato de manejar sus asuntos por su propia cuenta, al enviar de manera insensata a su sierva Agar con Abraham para concebir el hijo que Dios había prometido, al hacerlo de una manera se desató una disputa que hasta hoy en día todavía no termina, ese problema entre dos pueblos. Ella se rió, hablemos de incredulidad, cuando a los 90 años de edad escuchó que un ángel le dijo a Abraham que ella iba a quedar embarazada, como dice Génesis capítulo 18, versículo 12. Sara dio a luz al niño prometido, y después que tuvo al hijo prometido, vivió 30 años todavía después, muriendo, dice la Biblia, el capítulo 23 y versículo 1, a la edad de 127 años. Wow. Eso es interesante, de lo que Dios había prometido a la vida de esta pareja.
Claro, ya no era la misma princesa de la casa, ya era una mujer que se le había ido la fuerza, se le había ido la juventud, se le había ido la belleza, se le había ido todo, hermano. No era la misma mujer que encontramos después cuando el ángel le da el anuncio al esposo que iba a quedar embarazada. Hablemos que tenía aproximadamente, ¿qué, hermano? 89 años y fracción. Porque a los 9 meses es que, ¿verdad?, nace. No sabemos si nació de 7 meses, 7 mesinos, ¿verdad? Pero a los 90 años, dice la Biblia, que tuvo a Isaac. Quiere decir que era una mujer ya madura. Ella misma dice, ¿cómo? Por eso es que se ríe. ¿Cómo es que yo, ya siendo vieja, cuando yo ya no tengo el deseo de una mujer, ahora yo venga a dar a luz un hijo a mi Señor? Ella entiende claramente. Ella sabe que ya le pasó su tiempo de mujer. Ya no puede tener hijos, aunque así fuera, ella diciendo, en el tiempo que pude hacerlo, no pude, porque ahora, es que déjeme decirle una cosa hoy a usted, en este día, y es que no es muchas de las veces en el tiempo de nosotros, si es en el tiempo de Dios. Ahora, entendamos esta parte interesante. Porque si hay un proceso en la vida que a nosotros nos va a marcar la vida para crecer, hermano, yo hoy quiero decirle a usted, crezcamos en el nombre del Señor. Aunque tal vez vamos a llorar, aunque tal vez vamos a sufrir, y aunque tal vez vamos a ver situaciones que no nos van a gustar, pero es para que nosotros podamos crecer. Si es para crecer y conocer mejor a Dios, vale la pena, pues. Vale la pena. ¿Cuántas cosas no pasó Saraí? ¿Cuántas cosas no pasó Sara? ¿Cuántas cosas no pasó ya de vieja? ¿Cuántas cosas no pasó en su edad? Y Dios todavía la tenía en su mente. Mire, hermano, si hay algo que a mí me fascina de Dios, es que Dios cumple su palabra al pie de la letra. No importa, hermano, el tiempo que nos pase encima, Dios cumplirá su palabra en nosotros. Si la Biblia se enfoca en Sara, si la Biblia se enfoca en esa mujer que salió juntamente con Abraham, es porque Dios tenía con ella un propósito. Por eso que la Biblia, termino hablando de Hebreos capítulo 11 y versículo 11, donde la Biblia dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Porque ya fuerza no tenía ella, porque ya no tenía el deseo como mujer, ya no era la misma cuando se enamoró por primera vez de Abraham, no era la misma cuando tenía 40, 50, 60, 70, incluso pongámosle 75, que todavía podía haber hecho la cacha, como decimos, hermano, pero ya a los 90, ahí ya no. Ahí definitivamente no se puede. Está cerrada la fábrica, se acabó, se arruinó, se fue a quiebra y no hay forma de abrir esto. Pero como no era ella, sino que el trato era de Dios hacia ella, entonces Dios dijo, no, es que yo todavía no he terminado el trato contigo. Y eso es lo que a mí me fascina entender de esta historia, porque a pesar de que ella se rió, ella creyó a la palabra de Dios. Por eso que la Biblia la llama de esta manera. Y la Biblia dice que Sara, dice la Biblia, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí en este día?
porque había creído que el que lo había prometido era fiel. Aleluya. Es que aunque habían pasado 90 años de su vida y no había tenido, hermano, un hijo, ella seguía creyendo que Dios le iba a dar un hijo. Aunque la historia nos enseña que ella cometió errores, pero dentro del corazón de ella, la fe de ella se mantuvo, que Dios era fiel para hacer en ella su propósito. ¿Alguien puede bendecir a Dios por ello? Yo no sé cómo te está yendo a ti. Yo no sé por dónde estás pasando. No sé cuántos años has durado con ese problema. No sé cuál es el proceso de tu vida. Pero si hay algo que debemos hoy de entender, que si Dios está en el proceso de tu vida, Dios te sacará adelante. Dios mostrará su poder. Dios se glorificará en ello. Y algo que sí debemos de entender, que no serás la misma persona. Si hay algo que Dios quiere enseñarnos, es que crezcamos en la fe, hermanos. Pero no vamos a crecer hasta que nos enfrentemos en medio de la circunstancia. Si tú eres de los que les corres a los problemas, discúlpame, pero nunca vas a poder crecer en la fe en el Señor. Y algo que nos debe de hoy urgir es crecer en la fe. Si hay algo que nos interesa, es fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque los días que estamos viviendo son peligrosos, son malos. Y lo que necesitamos y lo que nos va a hacer estar de pie es la fe en el Señor. Algo que necesitamos cada día es que necesitamos creer en ese Dios grande y poderoso. Yo no sé usted, pero yo necesito creer en Dios. Si hay algo que a mí me va a enseñar a depender de Dios, son los problemas de la vida. Claro, no hay necesidad de pasar una enfermedad para creer en Dios. No hay necesidad de pasar una escasez económica para creer en Dios. No hay necesidad de ver a un hijo tendido en una cama en un hospital para llorar y creer en Dios. No hay necesidad, hermano, de pasar una tragedia para crecer en Dios o creer en Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que si nosotros no pasamos esas situaciones, no creeremos en Dios. Porque cuando más debemos de creer en Dios, nuestra fe la ponemos en otras cosas menos en Él. Cuando tenemos el tiempo para servir, cuando tenemos el tiempo para leer la palabra, cuando tenemos el tiempo para orar, para ayunar, para hacer las cosas espirituales, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el carro, compramos un boleto de avión, rentamos el mejor hotel, nos vamos a tal lugar y nos olvidamos del mundo, hasta de Dios. No somos de los que decimos: voy a sacar un día de ayuno, voy a sacar 2 días de ayuno, me voy a meter a la iglesia, pastor, présteme la llave, no me moleste, porque me voy a meter en un cuarto, voy a llorar, voy a clamar, estoy de vacaciones, voy a dedicarle 2 días al Señor. ¿Usted haría eso? ¿Usted haría eso? No creo que lo haría. No creo que lo haría. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos humillarnos. Y necesitamos reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar en la vida. Dígale a sus hijos, dígale a su familia: este año no hay vacaciones, dígales. A ver si no lo corren de la casa. En estas vacaciones vamos a llegar más temprano a la iglesia. Muy pocos amenes. En estas vacaciones vamos a leer más la Biblia. En estas vacaciones vamos a ayunar. En estas vacaciones vamos a ir a hablarle a alguien de Cristo. Vamos a visitar a la tía Petra. Vamos a ir a visitar a la tía Juana. Vamos a ir a visitar al tío Moncho. Vamos a hacer algo para la obra de Dios en estas vacaciones. Ya se me pusieron enojados. Dígales que este año no hay montaña
En este año no hay lago, en este año no hay Mickey Mouse, en este año no hay estudios universales, no hay Tampa, Florida, no hay California, no hay Las Vegas, no hay nieve. En este año no, dígale. Tal vez usted dirá amén, pero lo está diciendo callado, porque si lo dice cuando lo dice recio, en la casa lo van a acomodar. Porque tenemos ese problema muy serio nosotros. No somos personas decididos a brincar el río por Dios. No somos personas con valor. Somos personas que tenemos agallas para enfrentar las cosas como debemos de hacerlos, como verdaderamente hijos de Dios. Si no es hasta que llega la enfermedad, no es hasta que nos corren del trabajo, lloramos ante Dios. No es hasta que el hijo cae enfermo y decimos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios desde arriba diciendo: por cabezón, porque no me buscas. Hay cosas que debemos de entenderlas. ¿Usted quiere crecer en la fe? 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 Muy pocos quieren crecer en la fe. Muy pocos quieren crecer. Pero como el amor de Dios es tan grande y lindo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos volvamos a un arrepentimiento, nos va a tener que enseñar con golpe para amarlo a Él. Pero vuelvo y repito, no hay necesidad. Pero si hubiera la necesidad, Dios lo va a permitir. Así que seamos sabios y busquemos a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más.